¿Será posible que el tratamiento de conductos, tal como lo hemos practicado los odontólogos por décadas, tenga sus días contados? Aunque hoy es uno de los tratamientos practicados para evitar la extracción de tu diente, hoy la ciencia está buscando abrir una puerta que hasta ahora ha estado cerrada, y el abrir esa puerta llevaría a la regeneración de la pulpa dental. Llamo pulpa lo que muchos pacientes llaman el nervio del diente. Hoy vamos a analizar en base a la evidencia científica qué tan cerca está la odontología de volver a darle vida a un diente que ha perdido su pulpa dental, en lugar de vaciar los conductos y sellarlos con un material inerte. Piénsalo por un momento. La gutapercha que usamos hoy es básicamente un polímero, un tipo de plástico. Cumple su función de sellar los conductos, sí, pero deja el diente como un bloque de cemento, sin riego sanguíneo y sin capacidad de defensa. Estamos rellenando vida con plástico. Si eres una persona adulta, es probable que te hayan hecho en algún momento de tu vida algún tratamiento de conducto en una de tus muelas. Y sí, tiene la ventaja de que reduce el número de dientes extraídos, pero con un costo para ti. Y es que al vaciar los dientes de la pulpa que está en su conducto y en su cámara pulpar, el diente deja de recibir nutrientes, pierde su capacidad de sentir e incluso con el tiempo puede volverse algo frágil. Sin embargo, Aquí es donde la historia de la odontología podría dar un giro inesperado gracias a las investigaciones científicas. He estado analizando un estudio de alto nivel de investigación sistemática que busca cambiar la perspectiva de cómo realizar los tratamientos en los conductos. Se trata de una investigación sistemática publicada a fines del 2024 que no dice que los tratamientos de conductos vayan a desaparecer mañana, pero sí muestra que contamos en odontología con la tecnología para crear una alternativa diferente, una alternativa de tratamiento. Y estoy hablando de la ingeniería de tejidos para que tus propias células madres reconstruyan el interior de tu diente, lo que hay dentro de los conductos radiculares de tus muelas. Si una caries dental perfora tu diente, advierte una cavidad y las bacterias han llegado a la pulpa y han provocado un proceso irreversible, hasta ahora la respuesta de la odontología ha sido vaciar los conductos, lavar, darle forma y sellarlos. Pero los investigadores buscan crear un nuevo tratamiento en base a la biología viva. Soy el odontólogo Luis Marcano y uno de mis objetivos es ayudarte a separar lo que hacemos hoy en las consultas odontológicas a lo que podría hacerse en el futuro gracias a las investigaciones científicas. Y eso que podríamos hacer en el futuro es lo que están buscando crear en la Universidad de Bari, Italia, y en la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, ya que los investigadores están buscando evitar que los odontólogos saquemos la pulpa de tu diente, para en lugar de esto apliquemos tratamiento para que esa pulpa sane, o si ya el diente la ha perdido, puedan regenerar, inducir la regeneración de ese tejido interno de tu diente. Pero ¿en qué se basa esta posibilidad? Esta investigación sistemática se centra en el uso de las células madre de la pulpa dental, células que viven dentro de tu diente y que tienen una capacidad asombrosa de reparación. Digamos que son comunidades de rescate que responden cuando son llamadas. Y es que han encontrado que al combinar esas células madre con algunos estímulos químicos y con un vehículo, pueden lograr que estas activen la regeneración, la generación de nuevos vasos sanguíneos y de tejido nervioso dentro del diente, lo que ayudaría a tu diente a recuperar su capacidad de nutrirse del cuerpo humano y aparte que recupere su sensibilidad. Esto cambiaría por completo lo que interpretamos hoy cuando escuchamos la expresión tratamiento de conductos. Pero, y es un gran pero, la ciencia aún encuentra un obstáculo en este punto. Y este obstáculo viene en la forma de la pregunta: ¿cómo hacer para que esas células madre produzcan en específico pulpa dental sana y funcional y no otro tejido? Porque de no lograr guiar con precisión estas células madre, la regeneración dental local fallaría. Para ayudarte a dimensionar esto, tú imagínate que entras a una biblioteca y encuentras 851 carpetas que te hablan sobre regeneración de la pulpa dental. 851. Pregunto, ¿crees que por solo estar allí todas esas carpetas y toda esa información es confiable? Mi respuesta es no. Por eso los autores de la investigación sistemática que estoy citando pusieron manos a la obra para filtrar toda esa cantidad de información, para separar los datos científicos más sólidos de lo que eran solo opiniones o revisiones bibliográficas. Imagina esta fase de esta investigación sistemática como un escáner, como un filtro de calidad por la cual pasar las otras investigaciones que estuvieron revisando. Esto para ir descartando investigaciones que tuvieron datos, vamos a llamarlos maquillados, o en otras palabras, con un nivel de sesgo, con un nivel de tendencia. También fueron descartando investigaciones donde faltó información clave. Quisieron encontrar solo lo mejor en un periodo de 10 años de investigaciones. Y esto para descubrir qué tan posible es devolver la vida a una muela.
Y lo que sucedió fue que de 851 investigaciones se quedaron con 15 que consideraron las más confiables. Y esto para responder a la pregunta, ¿cómo lograr que un diente recupere su pulpa, recupere su vitalidad? Vamos entonces a lo que estas investigaciones traen a la luz. Piensan que las células madres necesitan una señal física, y es que las células madres responden de forma diferente según el material con el cual estén en contacto. Por ejemplo, si están en contacto con un material rígido, tienen la tendencia a formar hueso, pero si la célula madre está en contacto con un material elástico y suave, se activa la señal para que forme tejido blando, por ejemplo, la pulpa dental. Poner a las células madre en contacto con un material suave, con un vehículo en los conductos, como los investigadores buscarían lograr crear pulpa dental de nuevo dentro de los conductos de tu diente. Es como plantar una semilla. Si la pones en el asfalto, no crece. Si la pones en tierra fértil, florece. Aquí la elasticidad del hidrogel es esa tierra fértil que le dice a la célula, tranquila, aquí puede ser un tejido blando y vivo. No necesitas convertirte en hueso para protegerte. Y ahí no termina la historia, porque además de la señal física, las células madre también necesitan una señal química. Y a esta altura del estudio, los investigadores resaltaron un compuesto natural muy investigado en China, que en la práctica esto prolonga la vida de la célula y acelera su división. Es una forma de promover que las células se renueven, y esto de nuevo para reconstruir el sistema interno del diente, la pulpa. Pero te estarás preguntando cómo funcionan todas estas partes que trae la luz de esta investigación, cómo se hace realidad una regeneración de la pulpa. Como ya te darás cuenta, se necesita de que todas estas variables funcionen en conjunto, la señal física, la señal química, y esto además en conjunto con el uso de un fármaco llamado Tideglucid que ayudaría a que las células madres se multipliquen. Como odontólogo, lo que me da tranquilidad de esta investigación es que no estamos experimentando a ciegas. Este fármaco, el Tideglucid, ya ha pasado por ensayos clínicos para otras patologías, es decir, ya conocemos su perfil de seguridad en humanos, lo que acorta muchísimo el camino para que tú y yo lo veamos aplicado en el sillón de la consulta. Pero en esa multiplicación de las células madres necesitarían estar en un material de relleno elástico. Y es que como te dije hace poco, al estar en contacto con un material suave, la célula madre entiende, entre comillas, que debe formar tejido blando, formar pulpa dental, en conjunto con el compuesto vegetal que ayudaría a que la activación de la célula se mantenga durante un tiempo suficiente para llegar al objetivo de regenerar la pulpa dental o de sanarla si ya está comprometida. Y pasaríamos de tratamientos que vacían los conductos y los sellan con un polímero a tratamientos que regeneran pulpa dental en esos conductos. Lo que te estoy diciendo es que no hay una solución única de una sola fuente, de una sola investigación. Pero desde mi perspectiva profesional y desde la lectura de esta investigación, lo que sugieren los autores es la integración de distintos métodos para lograr la regeneración de la pulpa de tu diente. Y por cierto, no solamente la pulpa, también el ligamento periodontal e incluso el hueso alveolar. De hecho, los propios autores resaltan la importancia de esa integración de métodos y la necesidad de futuras investigaciones para hacer esto una realidad. Y de logrado ese objetivo podríamos ver un cambio radical en la forma en cómo son tratados los conductos radiculares. Hasta el próximo video.